Hola buena gente, gracias por venir a nuestra cita en Caleidoscopio. Se acerca una super luna y he querido hacer un pequeño vídeo, aprovechando su luz, su claridad y quizás sus respuestas. Estos días he propuesto mi participación en dos canales que me gustan para compartir vivencias un poco extraordinarias. Y esto me ha llevado a pensar un poco, a ordenar ideas, a reflexionar. Así que he escrito un pequeño texto que comparto con vosotros y vosotras. Muchos son los fenómenos a los que llamamos extraños, extraordinarios, y con los que algunos convivimos, unos más que otros. Estos están enumerados, descritos. No falta la documentación ni la información en lugares concretos, especializados, pero me he preguntado por qué existen, de dónde salen esas vivencias, si tienen o no un sentido, un objetivo, una explicación. Por eso he mirado por el caleidoscopio a ver qué vemos, a ver si encuentro algunas respuestas y las compartimos. Acompáñame si te interesa el tema. A ver qué vemos. A todos estos fenómenos les hemos puesto diferentes nombres. Tenemos las visiones remotas, los viajes astrales, la clarividencia, experiencias extraordinarias de comprensión, experiencias místicas, todo lo relacionado con el fenómeno ovni, visiones de todo tipo, contacto con personas fallecidas, sueños vívidos, sueños lúcidos. El catálogo es inmenso. Las personas que no han experimentado ninguna de estas cosas, al escuchar esos relatos, tienen diferentes actitudes. Algunas los creen y les abre un poco el espíritu y les da curiosidad. Otras dejan un resquicio para la duda y otras, en cambio, lo niegan rotundamente y no quieren saber nada de eso, incluso lo ridiculizan o dudan de la veracidad de esas palabras. En cambio, la gente que lo ha pasado, que lo ha vivido, lo comprende perfectamente y además encuentra la certificación de que otros seres humanos han pasado también por ahí. Pero en general, todas esas personas no comparten con nadie esas vivencias, esas extraordinarias vivencias. Supongo que por miedo y porque antiguamente era peligroso contar esto. ¿Tú te identificas con alguno de estos grupos? ¿Con los que lo niegan, con los que tienen dudas o con los que lo aceptan? ¿O con los que ha tenido vivencias especiales? Personalmente tengo la suerte de haber catado un montón de estas experiencias de una forma totalmente espontánea y las he podido integrar todas en mi vida cotidiana con la virtud de haber podido también mantener un orden de las distintas, llamémoslas, dimensiones, sin que se conviertan en un caos para mi entendimiento. Creo que la clave ha sido que siempre las he compartido en mi entorno con sencillez y naturalidad, de manera que no han quedado como algo estancado en mí, sino que han aportado un tipo de visión de la vida más valiosa, más amplia y simplemente para mejor vivirla. Este vídeo es para animar a las personas a liberarse de esos tabús y decirles que sin miedo lo compartan con quienes tengan confianza. Quizás ha llegado la hora. Esto es muy importante de entender. Ya no estamos en otros tiempos. Quizás ha llegado la hora de abrirnos a todas estas cuestiones, porque quizás la Tierra está cambiando su vibración y tenemos que adaptarnos. Así la energía fluirá en el interior de estas personas y llegará el mensaje, la comprensión, el aprendizaje, la utilidad de esa vivencia.
la expansión positiva de esa capacidad. Existen ahora también canales especializados que desean recibir y escuchar estas experiencias tan personales y especiales. Por algo existe ahora estos medios de comunicación que están dando a conocer tantas cosas que en otros momentos han sido tapadas y silenciadas. Para tranquilidad de todos, comentar que esto de lo que hablamos es más común de lo que creemos. Aunque silenciado, ocurre diariamente, ocurre habitualmente. Pero entonces, ¿por qué ocurre? Bien, creo que igual que nuestros sentidos tienen unos límites de percepción, la vista o el oído humanos, por ejemplo, capaces de captar de una forma evidente un rango limitado de ondas o vibraciones, aunque de otras formas estemos captando lo no visible y lo no audible. Pero nuestros cerebros son como filtros que interpretan lo que existe, que dan una coherencia, limitando esa percepción a la dimensión en la que estamos mayormente, simplemente para guardar un orden y que la experiencia sea útil. Pero como nada está estático, nuestra realidad también va cambiando y con ella nuestras capacidades de percibirla. Lo que decíamos antes, nos tenemos que poner a nivel de la vibración terrestre. Transita ella, transita la Tierra, transitamos otros escenarios y para entenderlos hemos de transformarnos. Algunos pocos empiezan a manifestar ese cambio hasta que se generaliza. Estas personas serían pioneras, serían las que nos han abierto un poco el camino de ese entendimiento, compartiendo, mostrando esas verdades que han descubierto, mostrándolas de diversas formas, a través de acciones, de relatos, de descubrimientos, etcétera, etcétera. Esas personas que tuvieron que vivir eso de una forma muy solitaria, llenos de incomprensión en su entorno, pero que aún así fueron generosos y compartieron con todos nosotros o con sus contemporáneos esas visiones diferentes. ¿Qué reacción tiene alguien cuando algo así le ocurre? Puede pensar de dos maneras. Puede pensar, o le pueden hacer pensar, que ha perdido la razón, que está loco o loca, y que esa percepción solo existe en su cabeza. Es un desorden suyo. O puede comenzar a comprender que eso que llamamos realidad es mucho más amplio de lo que creemos, seguramente infinita, y que sus antenas han sintonizado por un momento con una faceta, una parte de esa realidad que no es la habitual, pero que se ha solapado y que ha podido ser percibida porque por algún motivo, eso es interesante, ¿por qué? ¿Por qué motivo? Por algún motivo que se está dando, ha habido una ampliación de la capacidad de recepción de ese individuo. La explicación a todas estas experiencias sería que la realidad es amplia y diversa y que distintas dimensiones conviven tan cerca entre ellas como la propia capacidad para percibirlas. Sé que a veces son impresionantes estas vivencias, pero la cuestión es que las aceptemos y que nos sirvan sin que nos confundan ni desordenen las distintas leyes que rigen nuestra vida diaria. Algo de bueno, además, una gran enseñanza de estas experiencias es la comprensión no solo de la vida, sino también del momento en el que nos vamos de aquí, de lo que llamamos muerte, ¿no? Ese tránsito, ese momento es ampliamente, mucho más comprendido cuando tenemos este tipo de percepciones que derrumban, simplemente por el hecho de haberlas vivido, derrumban totalmente esa realidad
que conocemos como inamovible. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Has experimentado alguna de estas situaciones extraordinarias? ¿Quieres contárnoslo? Abajo en comentarios. Muchas gracias y hasta nuestra próxima cita aquí en Caleidoscopio. Un buen lugar para tener una cita. Agur.